En este episodio trabajaremos acerca de la hipótesis, los tipos de hipótesis y esos fundamentos que nos llevan de el mitos, la suposición o el concepto, atravesando la generalidad y llegando a esa particularidad. Por ello, se suscita las siguientes premisas. ¿Por qué tu profesor se equivocaba? La hipótesis no es una suposición, es una declaración de guerra al misterio. El mito de la suposición. En las aulas se nos ha vendido una mentira cómoda, que la hipótesis es una corazonada o una simple suposición educada, pero reducir la arquitectura del pensamiento científico es un presentimiento, es como confundir un plano arquitectónico con un garabato en una servilleta. Como bien señaló el fisiólogo Claude Bernard, la hipótesis es la brújula que guía la generación de conocimiento. Sin ella, el investigador es un náufrago en un océano de datos sin sentido. Basándonos en los textos fundamentales de Castillo Bautista y Pájaro Huerta, descubrimos que la hipótesis no nace del vacío, sino que es el punto de apoyo en la realidad observada. Es el motor que permite a la ciencia dejar de ser una simple lista de hechos para convertirse en una narrativa poderosa sobre el funcionamiento del universo. Segundo, la hipótesis no es una pregunta. ¿Y por qué esto importa? Desde la perspectiva de la metodología y la lógica formal, debemos ser tajantes. Si no es una oración declarativa, no es una hipótesis, es cualquier otra cosa, un deseo, una prescripción o un interrogante, pero no es ciencia. Para que un enunciado sea útil, debe estructurarse con un juicio, es decir, una proposición simple con un sujeto, un verbo y un predicado claramente definidos. ¿Por qué es vital esta rigidez gramatical? Porque la ciencia se basa en la contrastación. Solo una afirmación puede ser sometida al escrutinio de ser verdadera o falsa. Una pregunta no puede ser falsa, pero una proposición sí. Como indica el rigor metodológico, la forma sintáctica, es decir, la manera en la que se redacta o se escribe, es el requisito más importante para tener un enunciado conocido como hipótesis. Sin este rigor gramatical, el investigador carece de un objetivo que falsear o confirmar. La tercera suposición es el poder de las ideas locas e insólitas. Contrario a la creencia de que la ciencia es un proceso puramente lineal y conservador, el paso de la etapa empírica, es decir, la recolección de datos, a la etapa teórica, que es la creación de leyes y principios, requiere a menudo de un salto al vacío. Para edificar nuevos sistemas de conocimiento se necesitan ideas que parezcan completamente locas en comparación con los dogmas establecidos. Esta locura es en realidad un requisito técnico para el cambio de paradigma. El físico George Christopher advertía que para usar las observaciones de otros como propias es necesario haber observado tanto que los datos logren mezclarse con la sangre. Solo cuando el conocimiento se ha interiorizado de tal forma, el científico es capaz de formular una idea insólita que sirve como principio fundamental para una nueva hipótesis. La innovación no es un accidente, es la consecuencia de dirigir la realidad hasta que ésta nos obliga a pensar lo impensable. En la cuarta suposición está la observación como un trabajo de décadas, no de segundos. Tendemos a idealizar el momento de la eureka, pero la base de la ciencia es una paciencia casi sobrehumana. Tomemos el caso de Tycho Brahe. Él nunca realizó un gran descubrimiento teórico por sí mismo y sin embargo es el padre de la astronomía moderna. Su mérito dedicó 38 años, desde 1563 a 1601, a la observación precisa y continua del movimiento planetario. Su ironía es la lección más grande para cualquier metodólogo.
Brahe acumuló los datos necesarios para que otros hicieran historia, demostrando que la observación metódica es la materia inicial insustituible. Esa misma precisión la encontramos en los cálculos maya, cuya agudeza empírica sin telescopios sigue avergonzando a nuestra tecnología moderna, debido a que la minuciosidad no era solo el registro de datos para ellos, era el cimiento para que hoy mentes brillantes pudieran, siglos después, formular hipótesis sobre el orden del cosmos. En una quinta premisa está el caso del mono acuático, cuando la evidencia desafía el dogma. La ciencia es un campo de batalla donde el estatus académico a veces cede ante una hipótesis bien formulada. Elaine Morgan, una guionista de cine sin formación científica inicial, se atrevió a desafiar los cimientos de la evolución humana con la idea loca: nuestros ancestros pasaron por una fase de adaptación en el agua. Su hipótesis era impecable en su forma. La fase acuática es la evolución del hombre en la condición necesaria para el desarrollo de la laringe en el Homo sapiens y por lo tanto una característica evolutiva requerida para poder hablar. Morgan enfrentó el desprecio del círculo científico durante décadas, hasta que en una reunión clave en Sun City, Sudáfrica, presentó las evidencias necesarias para que su voz fuera finalmente escuchada. Su caso es un recordatorio de que una hipótesis valiente, si está apoyada en la realidad, tiene el poder de resquebrajar cualquier dogma. En el sexto pilar está los mayas y el número pi, una coincidencia de 819 días. Uno de los hallazgos más fascinantes de la arqueoastronomía es el análisis de Humberto Quiñones Garza sobre el ciclo maya de 819 días. Para entenderlo, debemos abandonar nuestro sistema decimal y entrar en el sistema tridecimal base 13 de los mayas. En este sistema, el 819 no es un número azaroso, es el punto de encuentro donde coinciden la mayor cantidad de múltiplos del 13. Quiñones formuló una hipótesis que revela una ingeniería aritmética asombrosa. Los mayas manejaban el número pi de forma intrínseca mediante la relación 819 dividido 260 igual a 3.15. Sin necesidad de decimales, un concepto que no utilizaban, los mayas lograron una aproximación excepcional al pi moderno, 3.1416. Para fines prácticos, su metodología se basaba en una regla de oro. A cada circunferencia igual a 819 corresponde siempre un diámetro de 260. Esto no es una coincidencia mística, es una solución técnica elegante a un problema geométrico universal. Finalmente, la hipótesis como herramienta de libertad intelectual. Formular una hipótesis es el punto culminante de la generación del conocimiento. No es un trámite administrativo ni un párrafo de relleno en una tesis. Es donde la masa, informe de datos, se transforma en teoría. Es el acto final de la libertad intelectual, donde el investigador deja de ser un espectador pasivo de los hechos para convertirse en el arquitecto de una nueva verdad. La ciencia no avanza pidiendo permiso, sino afirmando con rigor por qué eso, el verdadero pensamiento crítico, no nace de la duda eterna, sino de la valentía para declarar una postura. Mira a tu alrededor. Observa los patrones de tu entorno y pregúntate, ¿qué verdad oculta en tu rutina está esperando a que dejes de preguntar y te atrevas a afirmar? Seguidamente responderemos a ciertas preguntas que nos generan caos o confusión al momento de la redacción de mi proyecto de investigación. ¿Cómo se formula una hipótesis usando la lógica sí, entonces? La formulación de una hipótesis mediante la lógica sí, entonces, constituye su expresión de forma lógica y condicional.
Este método se basa en establecer una relación de causalidad entre dos o más variables, donde se postula que la aparición de un determinado factor provocará un efecto específico. Para formular una hipótesis bajo este esquema se deben seguir estos lineamientos. Primero, identificación de variables. Se debe establecer una relación donde si X ocurre, también ocurrirá Y. En esta estructura, X representa la variable independiente, la causa o condición manipulada, y Y representa la variable dependiente, el efecto o consecuencia esperada. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la capacidad predictiva. El objetivo es intentar pronosticar Y en función de X. Esta apuesta por la relación causal debe ser más fuerte que la simple observación de que ambas variables aparezcan al mismo tiempo. Un tercer aspecto es la guía metodológica. Al enunciar la hipótesis como una oración condicional, esta sirve como fuente de metodología, ya que obliga al investigador a analizar qué variables debe considerar y qué métodos serán necesarios para controlarlas y cuantificarlas en la investigación. Seguidamente está el criterio de confirmación. La lógica dicta que si el investigador hace que ocurra la condición X y efectivamente aparece el fenómeno Y, la hipótesis queda confirmada. Finalmente, la naturaleza declarativa. Aunque use la estructura condicional, la hipótesis sigue siendo una proposición declarativa o expositiva, es decir, una afirmación que puede someterse a prueba para determinarse como probablemente cierta o falsa. Esta forma de redacción ayuda a evitar ambigüedades, ya que exige que los términos sean operacionables y tengan referentes empíricos claros, hechos u objetos reales, que puedan ser observados o medidos. ¿Qué otros requisitos debe cumplir una hipótesis científica? Para que una hipótesis sea considerada científica, debe cumplir con una serie de requisitos lingüísticos, metodológicos y teóricos que aseguren su validez dentro del proceso de investigación. Los principales requisitos extraídos de las fuentes que te dejo en la cajita de descripción son: 1. Claridad sintáctica y semántica. Forma declarativa. Una hipótesis debe redactarse siempre como una proposición simple u oración declarativa. No debe tener forma de interrogante, prescripción o deseo. Por su parte, debe haber claridad conceptual. Los conceptos empleados deben ser claros y estar definidos, de preferencia de manera operacional para evitar ambigüedades. Además de la referencia empírica, los términos utilizados deben tener una referente en la realidad, objetos, hechos o fenómenos reales, y no incluir juicios morales o términos valorativos que no puedan comprobarse objetivamente. Segundo, la capacidad de contrastación y verificación. En este caso, la comprobabilidad es esencial que la hipótesis pueda ser sometida a prueba o verificación empírica mediante la observación o el experimento. Una proposición que no pueda ser confirmada o refutada no adquiere el calificativo de científica. En cuanto a la refutabilidad, desde un punto de vista lógico, más allá de la verificabilidad, el valor de una hipótesis reside en su capacidad de ser puesta bajo refutación y salir de ella sin contradicciones. Asimismo, hay una relación con técnicas disponibles, en donde deben existir métodos o técnicas de investigación que permitan someter la hipótesis a prueba en el momento actual. Tercero, consistencia teórica y científica. No contradicción. No debe hallarse en contradicción con ningún dato o conocimiento científico ya establecido y comprobado. Además, hay una inserción en un cuerpo de teoría. Debe estar relacionada con el marco teórico existente o ser lógicamente derivable
de un conjunto de proposiciones relacionadas entre sí. Esto permite un proceso ordenado de avance científico. Debe ser simple, se debe formular de manera sencilla, tanto en el lenguaje como en sistema, requerido en un número mínimo de supuestos, and hoc, ADHOC. Seguidamente, en un cuarto ítem está el poder explicativo y predictivo. Entre ellos hay dos aspectos: la eficacia explicativa, que consiste en ese deber ser capaz de explicar mejor que cualquier otra suposición todos los hechos que motivan su formulación. Además del poder predictivo, es la efectividad de una hipótesis y cómo ésta se puede medir por el conjunto de hechos observables que pueden deducirse de ella en el futuro. Quinto aspecto: requisitos de las variables. Hay dos aspectos importantes. Relación entre variables: debe expresar una relación clara entre dos o más variables que sirva de guía para la recogida de datos. Y en cuanto al otro aspecto, son los límites específicos. Las variables deben estar especificadas y tener límites fijados para permitir inferencias precisas. Finalmente, se subraya que toda hipótesis científica es falible, lo que significa que incluso tras ser comprobada, puede perfeccionarse en el paso del tiempo a medida que avanza el conocimiento. Ahora bien, ¿para qué sirven las hipótesis? Las hipótesis son herramientas fundamentales en la investigación científica que actúan como la brújula que guía la generación de conocimiento. Su utilidad principal se desliga de varias dimensiones. 1. Función explicativa y de ordenamiento. Esa explicación inicial permite complementar datos que pueden parecer inconexos o confusos, detectando posibles relaciones y significados entre ellos, para introducir un orden en los fenómenos observados. Asimismo, hay una sistematización del conocimiento. Allí se integra un sistema de abstracciones que organiza la realidad observada, vinculando los hechos conocidos con leyes sólidamente establecidas. En lo segundo está la función predictiva, pronósticos de fenómenos, que sirven para intentar pronosticar hechos desconocidos en función de variables conocidas. Además está el poder predictivo, que es la efectividad de una hipótesis cuando se mide por su capacidad para deducir un conjunto de hechos que podrán ser observados en el futuro. En el siguiente aspecto está la guía metodológica e impulso de la investigación. La fuente de metodología, al establecer las relaciones condicionales, si X ocurre, entonces Y, obligan al investigador a analizar qué variables considerar y qué métodos son necesarios para controlarlas y medirlas. En cuanto al estímulo para la investigación, concretan y resumen los problemas encontrados, sirviendo de impulso para continuar con el proceso inquisidor. En cuanto al criterio de valoración, funcionan como criterios para valorar las técnicas de investigación y los principios organizacionales empleados. En cuanto a la vinculación y desarrollo teórico, existe un enlace entre la teoría y lo empírico, porque permite conectar el marco teórico previo con la realidad empírica observada. En cuanto a la actualización de los sistemas, sirve para confirmar, reformar o anular los sistemas teóricos existentes al contrastarlos con nuevos problemas de la realidad. Asimismo, hay un avance de la ciencia. Se considera la forma principal de desarrollar conocimiento científico, pues a través de ellas la ciencia progresa al sustituir hipótesis refutadas por nuevas explicaciones más precisas. Entonces, ¿cuál es la utilidad de las hipótesis de trabajo? En las etapas iniciales se utilizan las hipótesis de trabajo para proporcionar datos que permitan seguir analizando un proceso. Su función es auxiliar, ayudando al investigador a encauzar su pensamiento hacia un estudio más profundo y detallado del objeto, pudiendo ser desechadas
o ajustadas según las necesidades de la investigación. Pertinente continuar con la pregunta de cómo se diferencia una hipótesis de un concepto. La diferencia fundamental es en el nivel de complejidad lógico y su función dentro del proceso de investigación. Mientras que un concepto es una unidad de pensamiento básico, la hipótesis es una estructura más compleja que relaciona dichos conceptos para proponer una explicación. A continuación se detallan las diferencias específicas según las fuentes. Primero está la definición y estructura lógica. El concepto es una de las formas discursivas estudiadas para la lógica tradicional, junto con el juicio y el razonamiento. Se origina a partir de un proceso de percepción que incluye la formación de imágenes, sensaciones y el esclarecimiento de ideas. Actúa como una abstracción de la realidad que sirve de base para el pensamiento. En cuanto a la hipótesis, es un juicio o proposición que pone en relación dos o más conceptos, es decir, variables. En términos lógicos, la hipótesis no es una idea aislada, sino una estructura donde diversos juicios conversan hacia una proposición central que intenta explicar un fenómeno. En cuanto a un segundo punto está la relación de dependencia. Los conceptos son componentes de la hipótesis. Para que una hipótesis sea válida debe ser conceptualmente clara, lo que implica que los conceptos empleados en ella deben estar definidos de forma precisa y, si es posible, operacionalmente. En cuanto a un aspecto, está la hipótesis como enunciado versus como concepto, ya que las fuentes distinguen entre la formulación de la hipótesis, que es el enunciado o la oración declarativa que se redacta, y el concepto de hipótesis, siendo la definición teórica de lo que es y para qué sirve dentro de la ciencia. En una tercera diferencia se encuentra la función en la investigación. El concepto sirve para identificar y categorizar hechos u objetos reales, de esos referentes empíricos, mientras que la hipótesis funciona como una brújula que guía la generación de conocimiento científico. Su función es explicar hechos conocidos y pronosticar los desconocidos, estableciendo relaciones de causalidad que van más allá de la mera observación de conceptos aislados. Finalmente, una cuarta diferencia es el valor de verdad. El concepto es un concepto en sí mismo que no es verdadero o falso, simplemente es una representación mental de un objeto o un fenómeno. Y la hipótesis, al ser una oración declarativa, sí es una afirmación que tiene la propiedad de ser probablemente verdadera o falsa. Su veracidad o falsedad no ha sido demostrada aún al momento de su formulación, por lo que requiere ser sometida a contrastación empírica. En síntesis, los conceptos son los ladrillos con los que se construye una hipótesis. Esta última utiliza esos ladrillos para edificar una explicación provisional, el cuerpo de la hipótesis, sobre un cimiento de conocimiento ya probados. Y si este episodio te sirvió, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas la continuidad académica y aprendizaje que llevamos en este canal.